Bienvenidos a un nuevo programa del Movimiento Alternativa de Argentina a través de Lleve Latam TV para todo el mundo. Hoy vamos a tratar un tema especial. Venimos cubriendo con mucha preocupación lo que está aconteciendo con nuestro río Paraná. Yo me resisto a decirle hidrovía. El pasado 27 se llevó adelante un acto de apertura de licitación para lo que es la privatización de la vía troncal del Paraná, el dragado, el balizado y el mantenimiento del mismo. Para hablar de este tema delicado, hemos invitado al ingeniero José María Lojo, expresidente del Consorcio de Gestión del Puerto La Plata y actual titular del Consejo Portuario Argentino, quien hizo una presentación de denuncia el lunes pasado. Le damos las gracias por su tiempo, la bienvenida y lo escuchamos, ingeniero. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por el llamado de mi querida provincia de Santa Fe y para todo el mundo, como ustedes dicen, pero bueno, anticipo, soy santafesino, así que me siento como en casa. Queremos saber un poco cómo es su sentipensar respecto a este tema tan delicado que ya lo plasmó a través de esa denuncia, pero como para que la gente lo conozca y se siga, digamos, se siga instalando el tema en tanta gente que permanece indiferente ante algo tan importante como el río Paraná. No es casual, o sea, el desconocimiento y la indiferencia, todas las cosas que no quieren que nos ocupemos, nos las ocultan y nos hacen creer que no existen o que no importan. Pero el río Paraná, la cuenca del río Paraná, del Plata, el uso y aprovechamiento de ese recurso natural de todas y todos los argentinos, su navegación, el uso energético, las tomas de agua, la pesca, el turismo, las sociedades desarrolladas alrededor de los ríos y los afluentes, y todo eso es lo que hace a- al tema del que estamos hablando. Hay un factor económico muy importante que es esta cuenca nos da varias bendiciones, entre otras que irriga una zona riquísima en sedimento y humos que da lugar a que, bueno, la economía, particularmente en nuestro país, pero de la región, tenga un aporte enorme a partir de lo que se produce con la fertilidad de ese suelo. Bueno, con los recursos que hay en otros lugares, tanto industriales como mineros, y todo eso tiene la gran oportunidad de poder moverse por el método más económico, más sustentable que ha existido en toda la humanidad, que es la navegación. Tenemos la posibilidad de que el Mato Grosso hasta el Océano Atlántico se pueda transitar por agua, ahorrando combustible, minimizando el daño ambiental y logrando el esquema más económico posible. Estamos hablando de, por navegación, los costos son hasta 70 veces menos que el mismo volumen transportado por camión, digamos. Entonces es importante para todos nosotros, para nuestra economía, para el desarrollo, sobre todo en las regiones más alejadas, que tienen la posibilidad de intercambiar productos con el mundo o entre las propias regiones, bueno, que tengamos una vía de navegación apropiada. Así que en eso yo creo que se puede lograr un consenso muy grande. Ahora, nosotros también tenemos una mirada de que el concepto que gobierne el funcionamiento de ese sistema de navegación, puertos y logística tiene que ser el de beneficiar a la mayoría de los y las argentinos, del pueblo y de las actividades económicas y las actividades regionales y los desarrollos regionales de las y los argentinos. Más allá de que es muy importante obtener muchas divisas de las exportaciones que se realizan, y no lo podemos ofrecer y tenemos que darle una prioridad importante a eso, hay otros aspectos que también tienen que estar incluidos. Entonces, lo primero que nosotros decimos, o que yo digo, es que nosotros como tenemos una responsabilidad como pueblo argentino de ejercer una gobernanza sobre ese recurso natural, de que las decisiones sobre qué se hace y cómo se hace, asegurarnos de que sean en función del plan estratégico que los argentinos nos demos
los que queremos tener un país y un proyecto de país con miras al futuro. El tema es que hoy en día hay un criterio diverso con respecto a eso, que es el que está imperando y lo que está llevando a que hoy se licite el dragado y mantenimiento de la vía navegable, que es el de que el ejercicio privado y la rentabilidad de los privados lo que va a mover las acciones sobre la economía. Hay un factor cierto en eso. Evidentemente, sí, el lucro es un motor de la economía, pero un lucro sin orientación, un grupo sin gobierno por parte de las comunidades en las que esa actividad económica se desarrolla, bueno, puede terminar como termina hoy, en que simplemente sea un saqueo de recursos, un saqueo de dinero, un cobro de peajes en el sentido más antiguo de la palabra, que en definitiva se aprovechan de la riqueza del pueblo argentino para después mandarlas a otros destinos y al bienestar de otros pueblos y no del argentino. En particular, la vía navegable troncal es necesario para que sea navegable en toda su extensión, que tenga un dragado, o sea, un trabajo de profundización, una canalización, un balizamiento para que esté marcada por donde circula. Y bueno, y eso hace, y para hacer eso hay que gastar un dinero que la idea es que lo haga un privado y cobrarlo por peaje. Perdón por lo larga de esta introducción, pero me pareció importante mencionar el contexto. Entonces, el gobierno nacional ha decidido que esa actividad de dragar y balizar y de decidir qué dragar, qué balizar, por dónde dragar y balizar, quede básicamente en las decisiones de una empresa privada a la que se le va a entregar por licitación esa obra que ha sido definida como un servicio público. Esa licitación se intentó hacer allá por noviembre de 2024 y fue un fiasco porque los pliegos estaban muy mal confeccionados y el mismo gobierno nacional, cuando abrió los sobres de licitación, volvió para atrás y anuló la licitación. Y frente a eso dijeron, no, ahora tenemos que hacer una nueva licitación. Y lejos de aprender del error, lo que hicieron fue hacer unos pliegos muy parecidos a aquellos, quizás peores que aquellos, digamos, pero además con una fachada de que venían cumpliendo con los procedimientos adecuados de participación popular, de participación ciudadana. Entonces se convocó a algunos actores para que vayan a opinar de cómo les parecía que convendría hacer la obra, después se convocó a una audiencia pública para que hubiera una ponderación de la cuestión ambiental, a ver de cómo se venía manejando la cuestión ambiental, y después se publicaron los pliegos para que el público en general observe lo que le parecía que estaba bien o que estaba mal. En las tres instancias que estoy mencionando, las respuestas de los que participaron o de los que participamos fueron absolutamente negativas. Todas expresaron las grandes dificultades y las grandes irregularidades que se vislumbraban en estos pliegos. Sin embargo, se avanzó sin tener en cuenta nada, entrando por un oído y saliendo por el otro todas las recomendaciones, y se llegó a dictar estos pliegos, de los cuales, como vos bien dijiste, este viernes pasado se abrieron los sobres de la licitación, se presentaron 3 empresas. Previamente eso, nosotros, el lunes pasado, antes de que salieran los sobres, y ya la verdad que muy satisfechos con la respuesta que estamos obteniendo del gobierno nacional, del funcionario que se llama Iñaki Arrezaigor, que es el responsable de estos pliegos, decidimos presentarnos ante la Fiscalía Nacional, la Procuración de Investigaciones Administrativas, que es básicamente un órgano autónomo que controla las acciones del Estado, explicándoles que para nosotros se estaba avanzando en la comisión de delitos que significaban la violación de los deberes de funcionario público, el abuso de autoridad y a ponderar en qué medida no estaría involucrado incluso el delito de traición a la patria. Porque no se trata de hacer algo mal porque se están equivocando, porque no saben. Se trata de hacer algo mal deliberadamente para favorecer a unos y perjudicar a otros.
Los pliegos como están hechos son claramente direccionados para que una empresa o dos posibles o lo que acuerden entre ellas sea la que gane, para que no exista riesgo empresario, porque los valores que están fijados de tarifas son tales que cualquiera que gane tiene asegurado el negocio de 26.000 millones de dólares por 30 años, y además con una grave irresponsabilidad respecto a la consideración del impacto ambiental que esta obra va a tener, porque no están hechos los estudios que hacen falta. Nosotros pensamos que la obra conviene hacerla, que hay que estudiarla, que hay que diagramarla, ver y hay que hacerla, pero de ninguna manera nos lanzaríamos a hacer la obra sin primero estimar cuál es el daño ambiental que puede producir, cómo ese daño hay que compensarlo o mitigarlo, y sobre todo en un ámbito en donde no podemos dar por conocido el comportamiento de la cuenca y del río según la historia, porque hay que ver cómo va a ser el río de acá para adelante. Vamos a ver qué crecidas, qué bajantes, qué condiciones generales se van a dar en los próximos 30 años. Entonces no se puede pensar en dar una concesión de una obra en condiciones muy favorables para quien las gane, digamos, y que en definitiva para lo único que sirva sea para que cobren el peaje más caro del mundo a los barcos que pasen, y ese peaje que es el más caro del mundo, la mala noticia es que lo van a terminar pagando por transferencia, porque se lo van a cobrar al barco, que se lo va a cobrar al agroexportador, que se lo va a cobrar al productor. O sea, finalmente, quien va a pagar, los productores y las productoras de las parejas, y los que reciban las mercancías de importación en las parejas, son los que van a pagar los sobrecostos que van a derivar de un trazado ineficiente, irresponsable y torpe, de un diseño técnico que es inconveniente económicamente, de una regulación económica que les da tarifas, digamos, le garantiza el negocio a las empresas que ganen la licitación, y además con la posibilidad de que existan pasivos ambientales que también no vamos a tener que hacer cargo en la comunidad. Por eso hicimos la denuncia y esperamos que la Procuración la procese y podamos detener la posibilidad de este estrago, ¿no? ¿En algún momento hicieron el planteo o el análisis de la necesidad de la canalización del Canal Magdalena, valga la redundancia? Sí, lamentablemente en este pliego de licitación ni siquiera está contenido, o sea, esto surge de un decreto presidencial que le ordena al, a quien administra la navegación argentina, que no vamos a meternos en nombres complicados, pero a quien administra la navegación nacional en la Argentina, que saque a licitación el tramo que va desde Confluencia hasta la salida en el kilómetro 239 del canal Punta Indio. O sea que el pliego ya limita a que el trazado no contenga el canal Magdalena. Y eso, ya eso nomás, es una condición exageradamente imprudente e inconveniente. Te doy un ejemplo solo, muy sencillo, y hay muchísimos más, pero vamos a ver uno que el sentido común lo va a entender perfecto. Los barcos que cargan, por ejemplo, producción agropecuaria en la zona de Santa Fe, por las condiciones que tiene de profundidad del río, no pueden salir cargados al 100%. Sale la mitad de carga. Son barcos que podrían cargar 50, 60 mil toneladas y salen con 30, 35 mil toneladas. Porque si no, cuanto más cargado el barco, más se hunde y terminaría rozando el fondo. Entonces salen con media carga y tienen que ir a completar bodega. No se van a ir hasta China con la bodega por la mitad. ¿Dónde van a completar bodega? Bueno, más o menos hay 1.300 barcos por año que van a completar bodega a los puertos de Quequén y Bahía Blanca, en el sur de la provincia de Buenos Aires. Bueno, todos esos barcos que vienen bajando por el río Paraná en dirección noroeste-sudoeste, cuando ingresan al río de la Plata, siguen en dirección noroeste-sudoeste hasta un punto que está a la altura de la localidad de Punta Indio, en la provincia de Buenos Aires, y allí se ven obligados a doblar hacia el este, ir hasta las cercanías del puerto de Montevideo y después recién de ahí salir al océano
para bajar hasta los puertos de Quequén y Bahía Blanca. O sea, son casi 200 kilómetros de más que tienen que hacer cada uno de esos 1.300 barcos para ir a completar carga. 200 kilómetros de más que seguramente la compañía naviera se lo va a cobrar por más tiempo de viaje, por más uso de la embarcación a quien lo contrata. 200 kilómetros más que además significan consumo de combustible, son 19.000 litros de combustible más por viaje, son 32 millones de litros de combustible más por año que se gastan por hacer ese trayecto de más, y además son 32 millones de litros de combustible que se queman y que producen efecto invernadero, digamos, solamente por el hecho de que en lugar de poder seguir derecho, cuando vienen del noroeste al sudoeste y llegan al punto este, que se llama el Codillo, ahí a la altura de Puntadillo, en lugar de doblar hacia el este, pudieran seguir hacia el sur. Eso de seguir hacia el sur es el Canal Magdalena. Irresponsablemente, o a lo mejor acoplados a intereses que no son argentinos, no se ha resuelto esa cuestión que es básica, que es una obra que no sale más de 300 millones de dólares para su primera etapa y que nos habilitaría varias cosas. Además de esto que acabo de decir, la posibilidad, por ejemplo, de que la zona núcleo de producción de la República Argentina tenga salida al mar a través de territorio argentino. Porque hoy no está pudiendo. Hoy para un barco que sale de Timbúes para salir al océano, tiene que pasar por Uruguay. Digamos, cosas que son también inconvenientes y ridículas. Y además hay otras muchas más ventajas que tendría la realización de ese canal. Pero bueno, no está contemplado en este proyecto. Lo importante sería que, bueno, mientras este proyecto se lleva adelante, se tenga en cuenta un diseño del sistema de navegación, no por tramos, sino como un sistema integral para que sea la mejor solución logística y que se planifique a futuro, por lo menos, que este sistema va a ser complementado con el Canal Magdalena, que seguramente se transformará en la ruta principal cuando funcione. Ingeniero, ¿usted tiene estimado cuánto es el tiempo legal como para que puedan dar respuesta a la denuncia que usted presentó y no siga en curso esto que usted está comentando? No, la verdad que no sé cuáles son los tiempos legales. Yo sé que hubo una apertura de sobres el viernes, yo sé que eso es lo que hace a la licitación. Y creo, si no me acuerdo mal, que tienen 30 días para resolver a la empresa que adjudica. No sé, eso lo podemos revisar en la página de ANPIN, no me acuerdo. Pero veo, por suerte, una bastante proactiva a la Procuraduría, porque nosotros hicimos la denuncia el lunes, después de la denuncia está acompañada por estudios muy profundos. El ingeniero Hernán Orduna hizo un análisis punto por punto del pliego que está acompañado de la denuncia. Acá estamos mencionando nada más que los aspectos principales a cuestionar, pero ahí están todos los detalles cuestionados, digamos. También tomamos un informe del ingeniero Bustamante, que está vinculado creo que con la ciudad rural, la bolsa de comercio, y que también habla de las dificultades que va a significar esto como problema de falta, pierde de competitividad de las producciones argentinas. Y nosotros lo presentamos el lunes y el viernes ya me llamaron a declaración testimonial, con lo cual evidentemente lo han tomado con bastante prioridad. Yo esperaría que en esta semana que entra empiecen a citar al resto de los involucrados, tanto sea como testigos o personas que trabajaron en la confección de los informes, como los mismos denunciados, ¿no? Para Nosotros, que den su posición. nosotros le hacemos el compromiso, las puertas del movimiento Alternativa de Argentina están abiertas para que más adelante sigamos este caso, nos siga contando cómo va la evolución de su denuncia y veamos si entre todos podemos llegar a concientizar a la gente y a torcer esta historia que más allá de una presidencia parecería de un virreinato. Muchísimas gracias, ingeniero. Fue el ingeniero José María Lojo desde la provincia de Buenos Aires y quien les habla, Horacio Muñoz de Toro, desde las Parejas Santa Fe para el Movimiento Alternativa de Argentina por GB Latam TV. Muchísimas gracias y hasta el próximo programa. Pues,